Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 10, 30 días en bici. Hoy estamos con Dani y Juan Manuel. Ellos son nuestros amigos Team Polares. Dejemos que se presenten. Hola, yo soy Dani, integrante de Team Polares. Y yo soy Juan, y dice Dani que ya tenemos un team, pero a mí no me han informado, entonces, qué chistoso. Siempre dicen lo mismo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un reto que dieron a conocer visionarias. ¿Quién inició el reto? En principio, para empezar. Visionarias Metepec. Visionarias Metepec inició el reto el año pasado de 30 días en bici. Justo fue, no habíamos ni siquiera cumplido el año de que Visionarias Metepec empezó a funcionar. O sea, como tal en Metepec. Ajá. Entonces, pues para incentivar que la gente fuera también a nuestras rodadas y eso, se hizo el reto. También fue en septiembre. Ajá, sí, en septiembre por lo del Día Mundial del Sin Auto. Ok. Perfecto, bueno, tenemos conocimiento que no es tan antiguo Visionarias Metepec, tiene como 2 años aproximadamente. El próximo año, 2023, va a cumplir 2 años. O sea, este es nuestro... Estamos en el año 2, digamos, en el curso del año 2. Ok, y pues en el primer año hicieron la primera dinámica y esta es la segunda. Sí, es el segundo año que hacemos. ¿Y de qué se trata? Cuéntanos, ¿de qué se trata 30 días en bici? Pues el reto es, como su nombre lo indica, hacer todo el mes, los 30 días de septiembre, en bicicleta, con el objetivo, pues, de fomentar la movilidad sustentable. No es un reto, o sea, en nuestra publicidad lo dijimos, no es un reto deportivo, o sea, no se trata de ver cuánta distancia recorres, que sí es importante por saber hasta dónde te puedes ir en bici, ¿no? Pero no en el sentido de una ruta deportiva o en ese sentido, ¿no? Para entrenar ni nada de eso, o sea, es más bien hasta dónde te puedes mover en bici para hacer alguna actividad que no harías probablemente en bici, ¿no? Que a lo mejor harías el trayecto en coche o en transporte público, ¿no? En autobús o en otros medios de transporte. Y el objetivo es tratar de trasladar todos esos trayectos a la bicicleta. O sea, saber qué actividades puedes hacer en bicicleta y hasta dónde, pues, las personas se sienten cómodas realizando esos trayectos. ¿Cualquier persona puede participar? Sí, cualquier persona. El reto es, como lo dije, como no es deportivo ni importa tanto el rendimiento, la distancia ni el tiempo que te tardes, se trata básicamente de hacer tus actividades diarias o tus traslados en bicicleta, fomentar el uso de la bici. Entonces puede ser desde un niño, una niña, hasta una persona adulta mayor, por ejemplo. Y aunque no haya reto, sí se puede hacer, ¿eh? Sí, o sea, porque de repente piensan que a lo mejor nunca se han subido a una bicicleta y que no van a poder hacerlo, ¿no? Pero no, o sea, les digo, el reto a lo mejor no es tanto ir de mi casa a mi trabajo, que me queda a 20 kilómetros, pues si no te sientes cómodo, no lo hagas. Es decir, a lo mejor si puedes ir nada más al tianguis por tu despensa, que te queda a 1 kilómetro, hazlo en bici, ¿no? O sea, el punto es, pues, tratar de que las personas se muevan más en bicicleta y traten de perder también el miedo, que es importante. ¿Y cómo has notado la aceptación de la gente a este reto? Es decir, a lo mejor el año pasado participaron 10, 15 personas, este año el doble o triple, o al inicio muchos lo empiezan pero se van quedando en el camino. ¿Cómo has visto la evolución de esta dinámica? Pues, por ejemplo, yo el año pasado, como hacía más bici, o sea que este año la verdad siento que lo he dejado un poco, como tal no me uní yo al reto, o sea, no lo puse así como que documentar mis 30 días en bici, porque a mí sí me hacía muy normal irme en bicicleta a mi trabajo. En realidad no me movía a otro lado más que a mi trabajo, de trabajo a casa. Entonces, pues yo como tal no lo documenté y no estuve yo como tan al pendiente de las personas que estaban en el reto. Este año, como por diferentes acontecimientos, como que me impulsó más pues el activismo ciclista, el hecho de ver a las personas moverse en bici, y sí le puse más atención. La mayoría de las personas que participaron, o sea, como que sí lo hicieron completo, digamos, y hacían cosas súper sencillas, ¿no? Por ejemplo, llevar a sus hijos a la escuela, que sencillas en el sentido de que son actividades cotidianas, ¿no? Porque obviamente implica un reto llevar una mamá, por ejemplo, a sus hijos a la escuela en bici, ¿no? O que los hijos se muevan solos en bicicleta a su escuela. Y de repente como que veía que algunos en el reto pues sí subían como
trayectos o rutas pues ya de entrenamiento, que pues no es como que se invaliden, pero pues ese ya es a lo mejor de alguien que tiene experiencia en bici, ¿no? Jajaja, soy culpable. Bueno, yo también, por ejemplo, en alguno de los días, pues sí subí alguna ruta de entrenamiento, pero en general creo que la mayoría de las personas que participó ese año sí documentó a dónde iba, por ejemplo, a hacer una despensa, ¿no? Les digo, a dejar sus hijos a la escuela, al doctor, a hacer trámites, por ejemplo, a hacer ejercicio, o sea, se trasladaba, por ejemplo, a un gimnasio, ¿no? En bici, o simplemente de manera recreativa, ¿no? Por ejemplo, ir al parque, que a veces pues no lo hacen igual por miedo, ¿no? O sea, de que a lo mejor los llevan en coche al parque y ahí están en la bici. Pero en esta ocasión pues sí vimos como gente que se iba como tal hacia el parque, o sea, que sí hacía sus traslados. Y yo creo que este año hubo más participación porque también pues la comunidad de visionarios ha crecido un montón. Entonces, a raíz de eso, pues sí, más participación este año de personas que se sumaron al reto. Y Juan Manuel, quiero creer que es tu primera vez en esta dinámica. Sí, aunque también obviamente mi ideología me ha hecho buscar como estar preparado para este tipo de cosas. Siempre he pensado que la bicicleta debe ser el medio predominante por muchas razones, tanto que no contamina, como que es más, no requiere tanto mantenimiento, es más estrecho, no cuesta, la gasolina de la bicicleta pues es lo que tú comes, y pues además Sí le echas mucho a tu tanque, Juanma. Soy de 8 cilindros, ¿qué esperabas? Entonces digo, y aparte te pones más nalgón. Entonces siempre he pensado como que es el medio a privilegiar, especialmente pues en ciudades tan planas como Toluca, porque salvo porque vivas en la Teresona, generalmente Toluca y Sinacantepec son planas. Bueno, pero más que planas, o sea, una ciudad como Toluca que es realmente de poca distancia, ¿no? O sea, que se hace de repente como muy largo el trayecto por la cantidad de autos que hay en el tráfico. O incluso ciudades más pequeñas como Atlacomulco, que mide 2 kilómetros de diámetro y que es increíble la cantidad de autos que hay en Atlacomulco, ¿no? Y que pasan más tiempo en el tráfico de lo que harían moviéndose a pie, ni siquiera en bici, moviéndose a pie. Entonces sí, es como, por eso creo yo que es siempre he querido esto, de que es la forma en la que nos tenemos que mover. Obviamente pues aquí había el componente de redes sociales como aliciente adicional, que la neta yo no pensaba hacerlo, honestamente, porque número uno pues como que sentía que era mucha presunción, aunque sí también digo, bueno, hay veces que la presunción es permitida, ¿no? Y aparte pues no sabía si iba a tener la fortaleza para hacerlo. Bueno, es que aparte en el pacto que hicimos Daniela y yo es que nos íbamos a tratar de hacer la vida totalmente en bici, sin utilizar para absolutamente nada el auto, ¿no? A menos que fuera como un tema de seguridad. Bueno, y paréntesis, o sea, hacerlo porque septiembre además es un mes lluvioso y a mí no me gusta rodar en lluvia. Justo eso es lo complicado, ¿no? Que septiembre es tradicionalmente un mes lluvioso y creo que Tlaloc fue muy benevolente con nosotros, porque fueron pocos los días que tuvimos que mojarnos creo que si nos mojamos 1 o 2 veces fue mucho. Entonces sí, fue bastante benevolente esta temporada de lluvias con nosotros, pero sí decidimos hacerlo como totalmente en bici durante esos 30 días, porque pues no, al menos desde mi perspectiva las tibiezas pues no van en este momento, ¿no? Cuando usar la bici a veces, digo, y esto es muy a título personal, no quiero que se entienda así que esta era la intención del reto, sino que fue un pacto personal que tuvimos nosotros. Porque al menos para mí, el usar la bicicleta solo cuando es conveniente refuerza mucho el cliché que existe en torno a la bici de que no se puede vivir totalmente en ella, y sabemos que es súper complicado y que tienes que tener ciertos privilegios, incluso como tener la capacidad de comprar un buen candado. O tener una bici. Ajá. No, aunque tengas una bici, pero además para que no te lo roben tienes que tener un candado que no se rompa tan fácil. Que generalmente, pues sí, los que hemos visto están arriba de los 1,000 pesos, ¿no?
Entonces, para alguien que se mueve, que es su medio de transporte y que no tiene para las lamparitas, por ejemplo, pues comprar un candado de 1,000 pesos es así como de, ¿quieres que deje de comer durante 2 meses o por comprarme mi candado? Pues no, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos ese privilegio, pues decidimos hacerlo así, ¿no? Tratar de hacerlo así, desmitificar o también desde nuestra perspectiva experimentar qué tan difícil es realmente y quitarnos ese cliché de si realmente es difícil o imposible hacer todo en bici, ¿no? Que también septiembre es un mes difícil porque aquí en México, septiembre, tenemos 2 fechas importantes bueno, una importante en cuanto a festividades nacionales, y esos días se ponen bastante pesados, no solamente en bici, o sea, es incluso que ahorita lo mencionaremos en las dificultades, etcétera. Pero entonces se eligió este mes nada más bueno, no nada más, sino principalmente porque dentro del mes entra el Día Mundial Sin Auto. Sí, por la fecha, porque, o sea, bueno, justo esa fecha trata de hacer conciencia de que, o sea, de todo lo que puedes dejar dejando el auto, es decir, dejar de contaminar, ¿no? Gastar gasolina, como decía, a lo mejor desestresarte incluso porque pasas muchísimo tiempo en el tráfico estresado porque no puedes llegar a tu lugar de destino, porque no puedes avanzar simplemente más. Entonces, pues justamente hicimos ese reto porque además quisimos también evidenciar un poco las ciudades, ¿no? O sea, las deficiencias sí de las ciudades, pero también cómo están llenas justamente de autos y qué pasaría si por un día las personas dejaran de utilizar el auto, ¿no? Si se movieran en bicicleta, y también que se movieran en bicicleta para ver y que fueran empáticos con las personas que se mueven en bici. Nosotros, como dice Juan Manuel, tenemos, sí puede verse como privilegio, pero la opción, yo diría más la opción de decidir, hoy llueve, hoy no me voy en bici, me voy en taxi, en Uber o en transporte público o lo que tú quieras. Pero hay personas que aunque esté lloviendo, se tienen que mover en bici. Hay personas que sus medios de trabajo son la bicicleta y que aunque esté lloviendo, tienen que hacerlo, ¿no? Y tienen que ser resilientes ante la ciudad tan caótica de autos, pero también ante las deficiencias de las calles, ¿no? El no caer en coladeras, en baches. Claro, que por eso digo, por eso era la intención de hacerlo así, saborear también esta, si quieres ver buena o mala experiencia, de qué es no tener otra opción más que la bici, ¿no? Sí, que justo a los escuchas, yo resalto este mes precisamente para que los escuchas tengan conciencia de eso, porque puede parecer que la elección de mes es terrible por la fecha de independencia, pero justamente como mencionas, se trata de eso, de ver que todas las dificultades reales que pasan en este mes. Entonces, en ese sentido, también es un buen mes de elección, porque te toca un mes difícil y de verdad te tocan sortear dificultades reales que, como mencionas bien, mucha gente es el día a día y no se pueden dar el lujo de elegir qué mes sí pueden usar una bici y qué mes no pueden usar una bici. En ese sentido, ¿quisieran comentarnos qué dificultades encontraron ustedes en su reto personal? Yo creo que la primera es la agresividad. O sea, sí las calles, sí lo que quieras, pero se podría compensar un poco si la ciudad fuera un poco más empática con los ciclistas, ¿no? ¿Cómo es circular en ciudad? Circular en ciudad es ganarle la posición al auto para que te vea siempre enfrente de él y vaya, no sé, o sea, a veces pensamos que quizás aventarle el carro a alguien es fácil. Yo creo que a todos nos choquea, ¿no? Entonces no creo que, bueno, quiero pensar todavía en la bondad de los automovilistas, aunque iremos un poquito más allá, pero, o sea, yo al menos lo que diría la lógica es, y que sé que, bueno, poco a poco voy sabiendo que mis derechos me protegen, es pues eso, ¿no? Tratar de ganar la posición al auto para no quedar relegado a una posición donde pueda perderme de vista, donde me tengan un punto ciego y de repente pues me eche el carro, a veces no porque quiera, sino porque no me ve, ¿no? Pero obviamente pues eso siempre vas a tener que ganarte esa posición. Entonces el arranque en ciudad tiene que ser rápido. Generalmente es rápido para llegar a esa posición porque no te la van a ceder. Las cajas bici pues es la intención de las cajas bici, pero al menos aquí
Toluca, Metepec no vemos que se respeten para nada. No hemos visto, bueno, sí hemos visto algunos ejemplos donde sí se respetan, pero en general es que no existe como esa cultura todavía de respetar la caja bici. Yo creo que también es un privilegio dónde trabajas y la hora en la que trabajas, la hora en la que sales del trabajo, más que nada. Porque nos decía un amigo que que vive en el centro de Metepec y trabaja en la zona muy cercana al club de golf San Carlos, que era muy fácil. Le digo, porque te mueves en esta zona. Ir a la zona industrial es encontrarse con gente que es no solo agresiva con los ciclistas, sino también agresiva con los mismos automovilistas. Hay que tener en cuenta con qué emociones vas en el carro. Y yo creo que todos las hemos experimentado. Vas desesperado porque hay un montón de tráfico, vas desesperado porque ya tienes que llegar a dejar a tu hijo a la escuela y luego irte a trabajar para no llegar tan tarde, vas desesperado por N cantidad de cosas, que creo que si se te llegan a presentar ese tipo de emociones en la bici, generalmente no puedes hacer más que pedalear más rápido, pero cuando te cansas esas emociones ya no, por más que quieras expresarlas, ya no se pueden expresar, ¿no? Y en el carro tú sí agarras y pisas a fondo porque estás enojado, ¿no? Y no te vas a cansar porque no te canses en el carro de pisar el acelerador, ¿no? Entonces, retomando esto de las horas y las zonas, por ejemplo, yo trabajo en la zona industrial y no es lo mismo ¿Cuál zona? Para que, no, o sea, no digas exacto para que no te maten, pero... Zona industrial Toluca. Entonces, ir a la zona industrial es muy diferente, por ejemplo, que moverse a donde trabaja Dani, cerca de Galerías Metepec. Zona comercial, o sea, en contexto zona comercial, donde si bien a lo mejor no hay infraestructura ciclista ni nada, pero no pasa, por ejemplo, transporte de carga, ¿no? O es menos recurrente. Claro, y acá pues generalmente pues vamos en horas laborales, vaya, donde todo el mundo entra y todo el mundo quiere llegar ya a empezar a trabajar. ¿De qué hora estamos hablando? Las 7, 8 de la mañana. Entonces, pero quiero aclarar eso, ¿no? No es, la mañana es más o menos pacífica porque todo el mundo todavía tiene tiempo. Pero el horario que más agresivo fue para mí fue salir, un día que me tocó salir un poco tarde, como a las 7:30 de la tarde, y además había lluvia. Entonces, ese día fue el día que yo dije, no, yo creo que no la voy a librar porque tradicionalmente pensamos que cuando hay más tráfico, la gente se vuelve más agresiva. Bueno, se vuelve más agresiva, pero como hay demasiada congestión de autos, no pueden acelerar bastante. Contrario a cuando hay menos autos. O sea, si vas a esa hora de las 7 de la tarde, significa que va el señor que ya se vivió sus 12 horas en el trabajo y que ya quiere llegar a su casa porque tiene que dormir, porque al otro día se tiene que despertar temprano para llegar al trabajo y no le pagaron esas horas extras. Entonces va súper enojado, va súper agresivo. Y por ejemplo, si sales como a las 6, las 3, no te encuentras esa agresividad, es mucho más tranquilo, vas más, incluso tú vas más lento, digo, o sea, ya cuando son como esas horas de las 7, 6 de la tarde, tú vas a full porque sabes que tienes que ir como a la misma, te contagias esa misma emoción de los ciclistas. Y retomando este tema de que cuando es más denso el tráfico, suele ser un poco más seguro porque no pueden alcanzar velocidades altas. Yo a Daniela le sorprendía que yo tomara Paseo Toyocan para irme a mi trabajo cuando podía seguir sobre Comonfort. Y le digo, es que Comonfort, si yo me sigo sobre Comonfort, ya sobre lo que es la zona industrial, cruzando Toyocan, ya no hay tráfico y los carros van volando y ya no me dan el paso. O sea, literal, no hay forma de que me den el paso. En cambio, si agarras hacia Toyocan, está esta escuela Unitec, que yo le hice bullying los últimos días del reto, porque siempre causa caos a las 7 de la mañana. Y yo decía, pues por mí mejor, aquí puedo pasear como si fuera cualquier parque, porque no hay movimiento de autos. Sí. Bueno, yo por ejemplo debo decir que, o sea, siendo súper honesta, o sea, no es un reto fácil y en general, o sea, para todas las personas, supongo que las personas que se mueven en bici por trabajo y necesidad, tampoco es fácil, ¿no? O sea, es a lo mejor muy idealista decir que moverte en bici es todo felicidad porque no es así, o sea, tienes que enfrentarte con todas estas cosas, ¿no?
Y si no tienes la opción, el privilegio, como dice Juan Manuel, pues de tener, por ejemplo, luces, ¿no? De tener un buen casco que te pueda proteger. Impermeable. Impermeable, simplemente eso, o sea, ropa reflejante, o sea, algo para que te puedan ver, que no toda la gente la tiene y que no debería ser tampoco tan necesario si bien infraestructura. Si no tienes esa opción, es muy difícil poder sobrevivir a una ciudad así. Entonces, sí quiero recalcar que no es algo fácil, pero tampoco es algo imposible. O sea, se puede, pero eso creo que es lo que debe de dejarnos como enseñanza, es que la ciudad debe de cambiar. O sea, la ciudad debe cambiar para las personas, o sea, no solamente para quienes se mueven en bici, porque tampoco ven al peatón, o lo ven, pero hacen como que no lo ven, ¿no? Y a los peatones nunca se les va a exigir que lleven ropa reflejante, por supuesto, porque no tienen por qué hacerlo. Y no por nosotros, o sea, tenemos muchos amigos que luego dicen, no, pero pues yo me puedo mover así, así. Y no, yo digo, no es por nosotros, o sea, hay que pensar en si queremos esto para las futuras generaciones, ¿no? Por ejemplo, en un día nos tocó pasar por una escuela que iba a salir, o sea, era el horario de salida de las escuelas, ¿no? Era una primaria. Entonces había una señora que recogía a sus hijos en bici, que no estaba en el reto, pero la iba a invitar. O sea, recogía a sus hijos en bici y iba en la ciclovía. Y digo, claro, o sea, la ciclovía es para ellos, o sea, a lo mejor uno que puede ratonear entre los coches o que ya más o menos tiene experiencia, no necesariamente podría tomar la ciclovía, pero es para las personas justamente que no se sienten en confianza porque saben que la ciudad se los va a comer. Sí, ese tema yo lo quiero retomar porque justamente en este lado del valle hay mucha gente que se mueve en bici y se mueve diario, y a veces cuando platicas con ellos te das cuenta que los problemas que tú detectas, correcto, ellos los viven diario y se van armando de cosas reflejantes, etcétera, etcétera, que son necesidades creadas. Porque, como bien lo mencionas, no deberían de pasar, pero hoy día pasan porque no te quieres morir, quieres estar lo más seguro posible, entonces vas armándote de cosas que sabes que te pueden ayudar, probablemente no te salven, pero te ayudan, y entonces tú te ves en la necesidad de adquirirlas. Hay otros países, incluso ciudades, en las que muchas cosas que aquí son ley, allá no, pero porque estamos hablando de lo que ustedes mencionan, contextos diferentes. Aquí en Toluca mucha gente... Hay una pelea muy grande entre si debes o no usar casco. Nosotros siempre estamos en el lado de sí, porque sí es correcto y hay muchos estudios que en un choque, por ejemplo, de un auto, pues sí, es muy probable que el casco no te vaya a salvar, te vas a morir igual. Ajá. Pero hay otros casos en los que sí, y nosotros hemos tenido experiencias de amigos que el casco sí los ha salvado y les ha ayudado. Pero ¿por qué otros países no lo declaran como obligatorio incluso en sus reglamentos de tránsito? Porque cuando te pones a analizar su infraestructura y su movilidad te das cuenta que está creada para que tú no tengas esas necesidades ridículas porque no se necesitan. Todo el entorno está creado para que tú tengas tu lugar de movilidad y eso es lo que no pasa aquí. Por eso precisamente nosotros sí necesitamos fijarnos en nuestras luces, nuestro casco, nuestro candado y toda esta lista que cada vez crece más. Sí. Pero yo aquí haría a lo mejor también un llamado a todos los colectivos de... tendríamos que empezar a exigir más a la autoridad y menos a los ciclistas, porque a los ciclistas se le exige todo. Que estés conociendo las leyes, que sepas si dónde puedes pasar o no, que estés al trato de peatón, otros ciclistas, autos, transporte público, el tren, todos. Y si algo pasa, normalmente siempre se le acacha al ciclista de que, es que no te fijaste, es que a lo mejor tú no tuviste los 4 ojos y no viste para todos lados en ese momento. Y es el primero que se le exige, cuando deberíamos de exigirle hacia los otros lados. Porque ellos son los verdaderos actores a los que se les tiene que exigir que realmente hagan algo. No es posible que en este valle tú puedas manejar un vehículo de más de 1 tonelada, que nosotros es lo que más odiamos porque lo vemos siempre, con el teléfono en la jeta, porque estás tan acostumbrado a lo que decía Juan Manuel, que no avanzas tanto, que tú crees que ese tiempo muerto puedes estar haciendo tweets o puedes estar revisando tus redes, porque ninguna autoridad te va a decir que no. Entonces no es posible que en este lado del valle puedas hacer eso y no pase nada. No pase nada. Y cuando un ciclista desafortunadamente fallece, venga una horda de gente y diga, es que fue porque no uso casco. Exacto. Incluso no que te vuelas el alto, es el que más dicen cuando yo vi en estos 30 días moviéndome en bici, obviamente, porque mi atención estaba enfocada en eso.
cuántas veces se pasan los autos el rojo, pero no, si un ciclista se pasa el rojo, todo el mundo pierde la cabeza. Pero, por ejemplo, o sea, eso de pasarse el rojo es también, o sea, si la gente fuera empática, por ejemplo, los automóviles fueran empáticos, es lo que decía Juan Manuel al principio, ¿no? Siempre tienes que estar delante del auto para que te vea. Entonces, si tú no te pasas el alto, y no estoy justificando que se pasen el alto, pero muchas veces me parece que esa es la razón por la cual se hace, es para que tú te puedas adelantar, porque como el arranque del ciclista es más lento que el del auto, ya tienes al auto atrás pitándote para que avances, porque, o ¿por qué no avanzas? Me estás deteniendo mis 5 segundos que son fundamentales para llegar a quién sabe el otro semáforo que me va a detener, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que ahí hay que entender también los contextos de por qué se hacen esas cosas. Como dice Daniela, no soy un santo y no lo seré nunca, pero yo sí me volaba a los altos. ¿Por qué? Porque para mí volarme los altos significaba tener 5 minutos de tranquilidad que no iba a tener un auto presionándome atrás. Es que aquí se nos olvida, y yo creo que esto es a lo mejor una reflexión buena que podemos sacar de estos 30 días en bici, es que normalmente el ciclista que ya lleva un tiempo conduciendo en esta ciudad sabe que tienes que manejar de manera defensiva, porque aunque no lo parezca, todo el mundo está tratando de ignorar a otros actores en la vía y siempre te ven como un estorbo, es decir, como una persona que no pertenece a la vía, cuando en realidad la vía es de todos. Entonces, yo también he visto muchas actitudes que a veces sí digo, híjole, eso está peligroso. Pero cuando empiezas a ver el contexto dices, híjole, sí, yo creo que en esa situación tomaste la mejor opción. Y eso es lo que a veces mucha gente no se toma el tiempo y juzga muchísimo antes al ciclista de lo que hizo. Sí, no, hay varias ideas estúpidas que yo considero muy estúpidas, como, ¿por qué no pagan tenencia, amigo? Este vato no tiene para comprarse, para pagar más impuestos, hermano, o sea literal. Además, también si se pusieran a pensar en el origen de los impuestos que implican los automóviles, no harían preguntas como esas estúpidas, pero... Y no solamente del origen de los impuestos, sino de el gasto y el daño que se hace, 1, a la vía, 2, al medio ambiente. Jamás se va a considerar, o no se debería de considerar, el mismo desgaste que pase un camión de carga o todos los automovilistas en una vía a 10,000 o 100,000 ciclistas en la misma vía. Jamás va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo pretendes tú cobrar la misma cuota? Es como si tu automovilista te cobrara la misma cuota en autopista, igualito a lo que le cobra a un camión, porque también eres un automóvil, ¿cómo no te voy a cobrar lo mismo? O sea, sería estúpido. Y cuando se los hemos planteado a algunas personas, claro que se ríen, pero entonces, ¿cómo eso se te hace estúpido, pero lo que tú pides de las tenencias para los ciclistas se te hace genial? Es la mejor idea del mundo, ¿no? Solo quería profundizar en algo que retomaste para que no se me vaya la idea de estas necesidades creadas. Por ejemplo, hace rato que decía Juan Manuel el horario en el que sales, que también pues de alguna manera pues es un privilegio, ¿no? O sea, no todo el mundo puede salir a una hora en la que no sea hora pico, ¿no? Pero, o sea, yo un día me puse a pensar en este reto como la habilidad, entre comillas, que tienen los ciclistas, o al menos yo, de decir, si me salgo 5 minutos después de esta hora voy a encontrar un tráfico, entonces procuro salirme antes de esta hora. Y no debería ser considerada como una habilidad, o sea, es una necesidad creada que tú mismo te estás creando para protegerte. Claro. Y debería haber la infraestructura necesaria para no caer en eso. Esa es la razón por la que mucha gente de obras que trabaja en Metepec termina su jornada 4:30 o 5 a más tardar, porque sabe que oficinistas y otras personas en el ramo de industria o godines que están mucho de ese lado, salen a las 6 y tratan de ganarle. Nosotros hemos visto también mucho en Comonfort, que es la vía que utilizan más o menos la gente que va para Tres Caminos y todo este lado de allá, que tratan de salir antes. Obviamente muchas veces no se puede por toda la negritud y la esclavitud disfrazada que hay en estos tiempos, pero sí mucha gente trata de salir 4:30 o 5 a más tardar por esta necesidad creada, y porque, por ejemplo, Comonfort, que es la única vía que casi te conecta de allá para acá, no esté tan saturada, pero sí, efectivamente son necesidades súper estúpidas y creadas de manera súper artificial. Y que forma parte de esto que mencionas, de todo lo que se le exige a las personas que van en bici. O sea, porque se les exige hasta lo que no te imaginas, ¿no? Y a los automovilistas les regalas las licencias. No existe ni siquiera un examen real, porque tú puedes pagar y es más. Sí, exacto. Ahora ya puedes sacar tu licencia virtual y en el Estado de México todavía no, pero están a punto de promoverlo.
pero puedes ir, pagar y ni siquiera te hacen un examen. No es necesario que conozcas el reglamento de tránsito, que debería de ser prioridad número 1. O sea, y también creo que, por ejemplo, trasladando esto que dices de... Son comentarios a veces que se hacen estúpidos, que si los trasladas a autos, todo el mundo así de, ay, pero ¿cómo no? Pero a las bicis sí, por ejemplo. Los automóviles también, pues, se rigen por un rango de precios dependiendo de las características, ¿no? Obviamente no vas a tener la misma protección con un auto que te va a costar la mitad que uno que se hace en Alemania o lo que tú quieras. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿por qué no le exigen a los automóviles que tengan ciertas características para que los protejan de accidentes? Porque claro que las personas no tienen la capacidad económica para comprar ese tipo de autos. Porque a los ciclistas se les exige tener un casco de ciertas características que te pueda proteger, reflejante, luces que te puedan ver hasta 5 kilómetros, porque son así de ridículos sus argumentos. Y al ciclista, que es la persona, o bueno, el ciclista junto con el peatón, que son las personas más vulnerables dentro de la movilidad urbana, se les exige absolutamente todo eso, pero a los automovilistas parece que simplemente por el hecho de estar forrados en lámina, no se les exige nada. Claro, yo creo que hay que o sea, ahí volvemos al tema de la empatía, ¿no? Que por qué circula en sentido contrario. Amigo, no se quiere morir, obviamente quiere ver cuando alguien le va echando el carro. Que por qué se pasó el alto, ya lo dijimos, porque es ¿por qué en mi caso, porque sí he tenido varios altercados últimamente por tomar todo el carril? Pues no, quiero tener espacio por si me echas la lámina. Perdón, yo tener chance de Discúlpame por querer seguir vivo, exacto. O sea, y luego les dices, pues no puedes esperarte, no. Van a 5 minutos y tú llegas igual que ellos. O sea, por eso es que he peleado con ellos, porque los alcanzas fácilmente y sin tener que ir a toda la velocidad que te permiten tus piernas, ¿no? Esos argumentos ridículos son una de las razones por las que cosas como masas críticas han tomado más fuerza aquí en Toluca, y yo estoy totalmente de acuerdo. A veces sí llegamos a puntos muy rudos y ya es peligroso, pero a mí me queda clarísimo por qué se ha llegado a ese punto. Porque yo también ya llegas a un punto en que te cansas de tratar de argumentar de manera civilizada con ciertos automovilistas que están súper tapados, y dices, bueno, no tiene sentido, vamos a exigir, porque al final lo único que necesitamos, o lo que realmente necesitamos, es políticas públicas. Yo veo que no va a haber otra manera más que políticas públicas, porque en la mayoría de los reglamentos de tránsito, de otros no sé porque es mucho que leer, pero aquí en mi comunidad el ciclista aparece 2 veces en el reglamento de tránsito, 2 veces. Una, para decir que las vías que se utilizan pueden ser usadas por un ciclista siempre y cuando vayan en extrema derecha. Así de ridículo está el de mi comunidad. Y la otra es para decir que las vías pueden ser usadas por ciclistas. Y ya, pero no apareces como entidad jurídica, no te dicen qué derechos tienes. Afortunadamente esto va a cambiar con la nueva ley general de seguridad y movilidad, que es de carácter nacional y va a permear en los estados y en los municipios. Pero yo creo que hasta que eso no pase, no tenemos muchas armas. Porque cuando tú ves un incidente, te pasa a ti y tratas de buscar a un policía de tránsito, que es el que se supone que te debe auxiliar, 1, no están calificados, 2, no les importa, y 3, al que le importa y más o menos tiene ganas de ayudarte, no tiene un fundamento legal para decirle al automovilista, oye, esto no lo puedes hacer, porque el automovilista lo primero que le va a decir es, ¿con qué artículo me vas a infraccionar? Sí. Y no lo tiene. Entonces estamos, la verdad es que muy, muy amarrados, y el otro problema es que se nos vienen muchos problemas en torno al auto, que es el calentamiento global que nos tiene hasta el cuello. La falta de espacio, es decir, que tenemos un embotellamiento, y por eso en distancias tan ridículas en la ciudad de Toluca como 5 kilómetros, que es a lo mejor del centro a Colón o cosas así, te tardas una eternidad que dices, o sea, es ridículo que me tarde tanto tiempo en auto, y claro que es ridículo porque ya somos un montón. Claro, estaba leyendo en la mañana este dato de que aproximadamente pasamos 6 días al año metidos en el tráfico. O sea, es increíble. Multipliquémoslo por la cantidad de años promedio que vive una persona, y yo les diría, ¿quieren eso para sus hijos? ¿Quieren eso para sus nietos? Porque si ahorita son 6, imagínense pensar 8, 10, 15 días por año atascados en estos embotellamientos. Ahora, tampoco estamos diciendo que somos así como que
antiautos, o sea, tal vez sí, pero entiendo que hay gente que pues los requiere, ¿no? Es decir, también la industria automotriz pues son transportes de carga, ¿no? Hay que mover mercancía, lo que tú quieras, ¿no? El auto es funcional siempre y cuando a lo mejor te muevas de una ciudad a otra, ¿no? O distancias largas donde a lo mejor sí necesitas ser rápido o donde a lo mejor una bici no te va a llevar tan rápido, ¿no? Pero en una ciudad es completamente absurdo, sobre todo en una ciudad cuando son familias de 4 personas y la mamá, el papá, el hijo y la hija tienen un auto, cuando podrían moverse en uno solo, ¿no? Y sobre todo cuando a lo mejor van al mismo punto, ¿no? No, Dani, tú quieres que convivan y que sean una familia, eso no se puede, o sea, eso es ridículo, o sea, eso es ridículo. No, tienes un punto muy importante, Paulinita y yo muchas veces lo hemos platicado y una de las cosas, la naturaleza es sabia, que por las cuales yo, por ejemplo, no puedo ser presidente, es que yo lo que haré es eso, o sea, prohibir, pero de tajo, que las ciudades tuvieran autos, que tienen que ser caminables y en bici. Y obviamente, como dices, entre ciudades, porque son distancias ya más considerables, sí debería. Y claro, habrá gente que definitivamente no puede, porque o tiene un problema físico, que no tiene un pie, o hay muchas razones. Sí. Obviamente esas personas, claro que necesitan moverse en un auto, pero se imaginan lo maravilloso y utópico que sería que solamente esas personas se movieran en auto. Probablemente llegarían rapidísimo a sus lugares de destino, y todos los demás también, porque cada uno movería su cuerpo o su persona en el ámbito que necesita. Entonces todo eso agilizaría mucho las cosas. Pero claro, nosotros aquí en el Valle de Toluca hemos investigado bastante y tenemos muchos problemas rezagados de hace muchas administraciones. La industria, por ejemplo, tiene concesiones de muchos años para lo que están trabajando, y entonces hay mucho trabajo que hacer, pero yo creo que estos retos sí ayudan a concientizar de que, sí, no es fácil los problemas que tenemos los ciclistas para afrontar y para movernos, y también visibilizar más a los compañeros, porque si no empezamos a hacer más números, mucha gente se cree que no hay tantos ciclistas en el valle, y cuando ves numeralia, ya cuando ves datos duros, te das cuenta de que somos un montón. Bueno, hay un punto ahí que nos dimos cuenta no en este reto, sino que no me acuerdo por qué fue que entramos a este grupo de... pues sí, fue por el ciclista atropellado en las Torres, el último, creo. Sí. Pues siempre, desgraciadamente, muchas veces las protestas están motivadas por el enojo que existe cuando vemos un compañero caído. Y desgraciadamente también muchas veces ese enojo es momentáneo, ¿no? Entonces entramos a este grupo que estaba organizando pues una protesta por este atropellamiento, ¿no? Y decía una de las chicas que había hablado con un familiar y decía que esta persona no se identificaba como ciclista, ¿no? Que él solo se movía en bici a su trabajo, y digo, quizás hay algo que a lo mejor necesitamos platicar en otro momento, que se implica ser ciclista y por qué de cierto modo hay una cierta connotación clasista en el ciclismo, y creo que también mucho de eso lo tenemos culpa los que practicamos ciclismo deportivo, pero creo que es otra reflexión que tenemos que hacer sobre, quizás hay mucha gente ciclista, pero no se identifica a sí misma como ciclista por esta connotación clasista que a veces existe en la palabra ciclismo, ¿no? Bueno, yo por ejemplo pensé que iba a hablar de eso, pero ahora que lo mencionas, eso de que cuánta gente se mueve en bici, ¿no? O sea, ahora que estuvimos haciendo el reto, casi tomamos un trayecto similar, y luego ya cada quien se desviaba para ir a sus trabajos, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que había unos niñitos que se van diario en bici a su escuela, ¿no? Pero pues tampoco, o sea, a veces circulan por la banqueta, por ejemplo, ¿no? Porque cuando los vemos son como las 6 de la mañana, bueno, como 6:30 o 6:45, todavía está oscuro. Claro. Entonces a veces circulan por la banqueta, no siempre traen luces y no siempre traen casco, ¿no? Entonces ellos obviamente hacen eso por seguridad, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay muchas personas que sí lo necesitan, ¿no? Que a lo mejor ellos no los pueden llevar sus papás en auto, o ellos entran a trabajar temprano y no, por alguna razón no pueden. Y hay muchas personas también, por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Que su medio de transporte siempre va a ser la bicicleta, o oficios, ¿no? Por ejemplo, los panaderos, otro tipo de empleos que su empleo es la bici como tal, ¿no?
Y a lo mejor ellos no van a gastar dinero en comprarse unas luces que les alumbre súper bien porque pues prefieren gastar eso en comida o en otras cosas, ¿no? Y todas esas cosas que a lo mejor de repente pues sí no ve el ciclista deportivo, el que solo va a ciertos lugares en bici donde a lo mejor no hay autos, ¿no? Pues sí hace que a veces las personas pues sean como, incluso entre los mismos ciclistas o entre las personas que se movilizan en bici, pues que haya ciertos choques que no debería, porque al final de todo, en algún punto vas a tener que transitar por la ciudad, ¿no? Y esto, o sea, no solo para que las ciudades se hagan para bicicletas, o sea, bueno, para ciclistas, sino como decía Magín, o sea, que sean caminables, que sean para peatones, porque la ciudad parece que está hecha para los autos, o sea, los semáforos peatonales no duran ni la mitad de lo que duran los semáforos para autos. O sea, las banquetas, ¿no? Metepec es el claro ejemplo. Metepec centro es incaminable la banqueta, no. Ahora no hablemos de personas que requieran transportar a sus hijos en carriola o personas con discapacidad, ¿no? Silla de ruedas. Justamente silla de ruedas. Es imposible que se movilicen ellos ahí. Por ejemplo, ahora que también fue la temporada de lluvias que originó con un montón de baches, pues hubo una noticia muy sonada acá en Toluca de cómo se habían ido algunos autos a baches, ¿no? Que ya eran más que baches, eran cráteres, ¿no? Y que los autos estaban yendo ahí, que había afectación, o sea, los empresarios incluso hicieron como un pronunciamiento para que los gobiernos municipales les pagaran indemnización por el mal estado de las calles, ¿no? Porque habían dañado sus vehículos, o sea, sus vehículos de carga, por ejemplo. Y yo digo, si las personas hiciéramos eso, ¿se imaginan cuántas demandas habría hacia el gobierno? O sea, ¿cuántas personas no cabemos a veces en banquetas que miden 2 centímetros? O sea, ¿cuántas personas no nos hemos caído también en coladeras? O personas que no pueden transitar justamente por alguna discapacidad, porque las banquetas a veces ni siquiera hay banqueta en algunas zonas. O sea, es tonto pensar que una ciudad está hecha para autos. Sí, claro, un ejemplo pues es el tío Ramiro de Team Primos, que cayó en un bache y pues tuvo lesión en el hombro. Entonces ahora pues, ¿quién le paga ese accidente? El gobierno no lo creo, ¿no? Por esta mala calidad de calles. Sí, cabe destacar que, por ejemplo, en el valle, bueno, no en todo el valle, pero Toluca sí tiene registrado un procedimiento en el cual tú como automovilista, si caes en un bache, puedes hacer una reclamación. Es obviamente tortuoso, lo que tú quieras, pero existe y todos los demás no existen. Nosotros, por ejemplo, fue el mes pasado, por una lesión que yo tuvimos la necesidad de usar silla de ruedas. Y fue un martirio en mi comunidad, en nuestra comunidad, y estamos hablando ni siquiera de kilómetros, o sea, era menos de 1 kilómetro lo que nos teníamos que mover porque pues tampoco queríamos ir tan lejos por las necesidades que teníamos, y era un suplicio, o sea, muchas veces estuvimos a punto de morir, y eso que es una comunidad súper chiquita y no debería de pasar precisamente por eso, porque es ridículo la simulación que hace el gobierno. Nosotros vimos rampas que, o sea, es imposible. Si no nos hubiera ayudado gente externa, Paulinita y yo solitos no podíamos subirla, porque estaban a 5 grados de ser casi bardas, y es súper ridículo que eso crean que es una rampa que puede usar una persona. En otras están a menos de medio metro y pegados a la banqueta y eran inusables. Y la otra cosa es que estamos hablando de que nosotros estamos en la cabecera municipal. Ni siquiera me quiero imaginar que ya lo sé, porque hemos visitado las otras comunidades, pero están súper peor. Entonces, es ridículo todo el gasto que se hace y cómo se ignoran. Otra cosa que se me hizo súper ridícula es que aquí en la cabecera tienen una rampa en un andador que está muy bien hecha para silla de ruedas, pero la tienen clausurada con una cadena para que no la uses. Entonces dices, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta simulación? Entonces, está muy, muy desastroso todo este tema. Y creo que todos estos puntos son una buena medida que se puede retomar en este reto, como el que Visionarias da a conocer, que son 30 días en bici. Bueno, simplemente el hecho de también a veces edificios completos que son estacionamientos, o sea, es tonto que destinen un inmueble para guardar automóviles, o sea, es estúpido. Sí, el gasto de espacio público es ridículo, es demasiado grande. Y nosotros en el Valle de Toluca, otra cosa de la que padecemos es que estamos llenos y repletos de espacios comerciales, plazas comerciales,
que normalmente ocupan demasiado, más o menos el 30%, el otro día estamos leyendo, de la plaza comercial se destina a automóviles o lugares de estacionamiento, y solo pocos tienen lugares para bicicletas, y los que tienen, de esos que sí tienen pocos, los tienen adecuados, porque muchas veces solo los tienen como para que la gente diga, mira, ese centro comercial sí tiene estacionamiento. Sí, claro, es otra de las complicaciones que tuvimos. Yo les decía que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un mal lugar para estacionar tu bicicleta son los estacionamientos de Town Square, súper alejados. Sí, no, o sea, fácilmente te pueden robar la total. bici. De hecho, bueno, nada más para poder este punto, si no lo usa el usuario es porque no es amigable, y alguien que desarrolla software seguramente sabrá a qué me refiero. Si no lo usa el usuario es porque no sirve para el usuario. Y los estacionamientos de Town Square son el ejemplo más claro. Los ciclistas los repartidores de aplicación que generalmente parquean sus bicis, las parquean en la entrada en los barandales. ¿Por qué? Porque los estacionamientos de ninguna forma son funcionales para estacionar tu bicicleta. Cabe resaltar que esa plaza es relativamente nueva, y en los proyectos que se iniciaron y se hicieron públicos te la vendían como una plaza de primer mundo por todas las cosas que se supone que tenía, pero como bien dices, es increíble y nos hace pensar que sí, o sea, ese tipo de cosas, los biciestacionamientos, ni siquiera es consultada a una persona que más o menos sepa de esos. Por eso se hacen tan inútiles, porque una persona que usa su bici mínimamente, de inmediato te va a decir y te va a identificar y te va a decir, mira, no. A menos que quieras perder tu bici, no la dejes ahí, porque no sirven de nada. En ese sentido, es muy ridículo cómo muchas empresas y muchos establecimientos tratan de solamente cumplir o de aparentar ser biciamigables y tener espacio para ti, cuando en realidad es inútil. Sí, claro, justamente así hay muchos ejemplos alrededor del valle y en otros lados, y hemos visto muy buenos ejemplos, no vamos a decir como siempre en Europa, sino aquí mismo en México, de cómo se hacen biciestacionamientos en cajones de auto, ¿no? O sea, simulando un auto que no le roba espacio al peatón, porque esa es la otra. Como dices tú, hay muchos estacionamientos y hay algunos establecimientos que tienen estos biciestacionamientos, pero que, digo, no es congruente, o al menos desde mi perspectiva, de pedirle espacio al auto y nosotros como bicicletas quitarle espacio al peatón, ¿no? Eso también pues está mal, y digo, se agradece que tengan espacio para bicicletas, pero por favor hay que buscar diferentes opciones para generar estos espacios también para ciclistas. Y resaltar, bueno, el de los pocos, algunos sí tienen estacionamientos adecuados, pero están aventados en algún punto lejano de donde haya cualquier interacción, lo que obviamente le da tiempo a cualquier amante de lo ajeno de cortar tubos, y que nadie se vaya a dar cuenta, ¿no? El único que que quiero mencionar aquí, porque pues hasta como se reconocen las cosas mal hechas, como deberían reconocerse también las bien hechas, y es un lugar en el que no te recomiendo comprar porque es caro, pero un buen ejemplo es el de City Market. City Market. Sí. ¿Por qué? Porque está en la entrada principal, está donde todo el mundo lo ve, no está aventado en algún punto No nos lejano. promociona City Market, pero si quieres promocionar. Y son de U invertida, que son de los mejores. Exacto, porque hay unos que también no son funcionales porque usan de esos que son como para estacionar la bici en tu casa, y si tú candadeas ahí, aflojan la llanta y vámonos con todo tu cuadro. O sea, es lo de menos. O sea, como dices, retomo esa parte, ¿no? O sea, hay establecimientos que quieren aparentar ser ciclistas, pero o amigables, pero en realidad no lo son, y son todo lo contrario, ¿no? Sí, desafortunadamente pues es un lugar caro, como ya mencionaron, y donde pues poca gente tiene acceso, ¿no? A comparación de, por ejemplo, otros lugares donde a lo mejor la población en general pues va a comprar,
y que no tiene lugares, Walmart de ¿no? Toyocan, que está súper accesible, está a un lado de una vía semirápida y dices, no, pues sí, muy bien. Pero también, bueno, aquí hay que ver también, bueno, yo lo que he aplicado es hay que ver qué hacen los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí otro lugar donde me siento seguro de dejar mi bici es el Garis, que está cerca del rastro de Toluca. ¿Por qué? Porque mucha de la gente precisamente se mueve en bici y ellos la candadean y relativamente no nos corren de las zonas como donde generalmente candadeamos todos los que llevamos nuestra bicicleta, ¿no? Tiene su estacionamiento ciclista que por cierto todavía no se usa prácticamente, pero la gente te dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hoy, por ejemplo, fuimos a la Ciudad de México y en Parque Delta dije, donde vea bicis estacionadas, ahí voy a estacionar yo. Y por suerte estamos contando esto con felicidad porque pues mi bici sobrevivió. Excelente. También cabe destacar que Toluca Centro apenas hizo una simulación de un biciestacionamiento. Nosotros fuimos a investigar más o menos cómo estaba la cosa y cuando fuimos estaba cerrado. Fue un domingo. El estacionamiento está en un lugar estratégico bastante bueno, que es a un lado de la Alameda. Está muy bien. Pero de nada te sirve si, uno, los domingos está cerrado y dos, vimos que los horarios son ridículamente cortos. Ellos estaban de 8 a 2 los sábados y lunes a viernes de 8 a 5. A 6:30. A 6:30, sí, claro. Que dices, o sea, uno, Sí. si yo salgo del trabajo y me voy al trabajo en bici y luego quiero ir a medio turistear a Toluca, lo más seguro es que lo haga justamente de 6:30 en adelante, más o menos a las 10, 11. Sí. O sea, ¿de qué me sirve que en esas horas ya no esté abierto el biciestacionamiento? Bueno, yo como experiencia personal, sí, a mí como que sí me agrada el funcionamiento de biciestacionamiento porque suelo a veces ir a Toluca a trabajar, pero no estoy en un punto fijo, sino me tengo que andar moviendo la ciudad y de repente pues es complicado dejarla en varios lugares cuando no hay un lugar seguro para dejarla. Entonces a mí en ese horario, como aparte desde Godín, de 8 a 6, pues a mí me queda perfecto, ¿no? Dejarla ahí, guardarla y andar por el centro haciendo cosas. A mí me ha funcionado bien, pero sí considero que, por ejemplo, los fines de semana sí deberían ampliar su horario, porque es cuando la gente a lo mejor tiene más posibilidad, si no se mueve al trabajo, pues de manera recreativa, hacerlo. Y nosotros estamos seguros que si entre semana a lo mejor pusieran a una persona extra y dividieran los turnos y para poder estar más extenso, es que les conviene a todos porque consumes más en los locales que están aledaños y te da más turismo y, o sea, genera más derrama económica para ellos. Entonces, sí, también consideramos, está bien, toda ganancia es buena, qué bueno que ya existe por lo menos un estacionamiento, pero estaría súper genial que se hiciera de manera más... también como un estacionamiento de autos, ¿no? Exacto. O sea, que funcionara en un tiempo amplio, porque los estacionamientos para autos me parece que cierran como hasta las 11, por ejemplo. Es lo que te iba a decir, justo en Metepec y en algunos lugares céntricos, hasta la 1 o hasta las 2, porque saben que hay por ahí derrama económica nocturna. Claro. ¿Por qué de este lado no lo incentivas para que pase lo mismo? Sí, también tiene que ver como nuestra responsabilidad como usuarios, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que esta batalla se gana cuando haya más flujo de ciclistas, obviamente. Creo que es muy loable la acción de los colectivos ciclistas en promover el uso de las bicis, porque justamente cuando haya más bicis y se vuelva como de yo no voy a consumir ahí si no hay un estacionamiento para mí, esto va a empezar a cambiar. Excelente, sí, eso es muy importante. Bueno, vamos a ir cerrando, ya llevamos un ratote. ¿Algunas observaciones finales? Bueno, yo que resaltar, o sea, como que siento que hablamos enojados. Pero no, estamos chidos y sí nos encanta la bici, somos pacíficos y todo. Quería ahora como destacar de manera muy rápida los aspectos positivos o lo padre que fue también este reto. Porque pues sí, o sea, digo, no, es que a mí no me gusta tampoco mentirle a la gente y decir, ay, todo es felicidad, o sea, ¿por qué no? Es obvio que no va a ser así. Y cuando eres principiante o apenas estás aventurando en esto, pues te va a dar miedo, y es obvio, es normal. A nosotros también nos dio miedo. A nosotros nos dio miedo, pero hubo cosas muy buenas y también como hasta divertidas, o sea, el hecho de poder hacer, por ejemplo, la despensa, ¿no? En bici, que es muy chido. Que bueno, también para eso pues se requiere, ¿no? Una mochila bastante grande o especial para transportar ese tipo de cosas. Nos fuimos por una pizza que, o sea, ni siquiera sabíamos cómo rayos nos las íbamos a llevar.
Pero dijimos, no, pues vamos a cumplir nuestro reto, así No, que tenemos y, que hacerlo. Por ejemplo, los primeros días, nosotros ya nos habíamos acostumbrado mucho al auto también, honestamente. Y los primeros días prácticamente no llegábamos a nuestra casa porque era como muy divertido estar afuera con la bici sin tener que buscar un estacionamiento para el carro, sin estar pensando en que el tráfico, o sea, literalmente. El gasto. Los primeros días era de llegábamos súper tarde porque íbamos a un buen de lugares que habíamos postergado precisamente por ese. Es que no voy porque es que en el centro hay mucho tráfico, Es mejor que, vamos sí, luego. o sea, justo la bici te permite hacer ese tipo de trayectos que le llaman trayectos de estrella, o sea, ir a diferentes puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces, y esto que comentaban esto último de que luego no hay estacionamientos en los lugares, es porque no nos ven como un potencial cliente, porque creen que no podemos consumir en ciertos lugares por ser ciclistas, ¿no? O porque somos morenos. Pero eso es otra cosa, esa es la parte. O porque Pero- somos morenos y ciclistas. No, entonces como que siempre, como el auto siempre se ha visto como un símbolo de estatus y de tener capacidad económica, el ciclista o la ciclista no es capaz de consumir. Pero ahorita lo que dice Juan Manuel es cierto, o sea, cuando te vas moviendo en bici dices, ay, si nos paramos en este cafecito y si vamos a esta tienda que no podemos ir porque hay que ir a dar una vuelta en auto, Bájense un poco de su nube, jalas en óptima, chavos. Ganamos casi lo mismo, no manches. Y, o sea, y quienes están en auto yo creo que gastan más en todo lo que ya mencionamos anteriormente. Y el hecho de hacer pues trayectos en estrella te permite consumir más y hacer más cosas, hacer más actividades que de repente no podrías, o qué estrés o qué flojera hacerlo en auto porque hay que buscar estacionamiento. El tráfico para llegar allá, ay, no me va a tardar media hora en llegar, o sea... Sí, simplemente, por ejemplo, el ejemplo es ayer, ¿no? Que fue el show de drones, ¿no? Y que se volvieron virales sí. estas fotos de Metepec totalmente colapsado entre gente que iba a ver el show y Automovilistas enojados. que querían entrar y pasar por el centro, ¿no? Nosotros fuimos y también fuimos en auto y fue un martirio encontrar estacionamiento, digo, en este caso porque estábamos un poco crudos y no queríamos andar en la bici. Pero yo en ese momento dije, no manches, o sea, literalmente hubiera preferido ir a dejar el carro a la casa y venirme en bici a Metepec. Sí, sí, o sea, la verdad es que sí hay aspectos positivos que resaltar, pues que es eso, ¿no? El hecho de poder hacer más cosas, ¿no? Que incluso, o sea, a pesar de eso que decimos que, pues, de la inseguridad con los autos, cuando, por ejemplo, vas en la noche, incluso a Juan Manuel no le gusta tanto como rodar en la noche, pero a mí sí, porque a mí se me hace más seguro, hay menos flujo de autos y puedes ir más tranquilo, ¿no? En ciertas avenidas. Entonces el hecho también de poder a veces llegar pues tarde y no sentir como que esta presión de no voy a alcanzar camión o el Uber me va a costar carísimo, ¿no? O es muy noche y a lo mejor, no digo que la inseguridad en bici pues no pase, o sea, a lo mejor es propenso a que te puedan pasar cosas, pero es lo mismo. Sin embargo, en auto. consideren o en que el auto, si te lo roban, cuesta, que te gusta por lo menos unos 40,000 pesos. Y se ha vuelto muy común que haya asaltos ahora en tráfico, ¿no? Sí, en autos estacionados, ¿no? Claro. Conocemos esta semana platicamos de uno en la carretera Puebla-Orizaba donde asaltaron a 40 automovilistas, ¿no? Porque estaban atorados en un choque, ¿no? Y no podían obviamente Y en la bici avanzar que o dejar. esto no va a pasar y cuando llega tienes más puntos de visión y si llega a pasar pues por lo menos la avientas la bicicleta y no se va tan limpio, ¿no? Sí. Pues yo como última reflexión solo haría eso, o sea que no es todo rosa, pero tampoco es todo negro, o sea, hay matices y yo creo que ya en el hecho de que te aventures a hacer un trayecto en bici por más corto que sea, pero que hagas una actividad que normalmente no harías en bici, ¿no? Ir al súper, ir Hay un por sentimiento las tortillas. Hay un sentimiento de logro cada que Sí. logras algo, o que logras, que rompes una barrera que tú mismo Y esos creías que era pocos imposible. kilómetros, o ese kilómetro que hiciste un día, se van a volver después más y vas a ver cómo la ciudad se reduce bastante cuando andas en bici, o sea, porque es increíble lo cerca que está todo cuando andas en bici. Eso es verdad y se los dice un ex más gordo y que no rodaba ni por error y que ahora rueda pues bastante más, realmente bastante más. Les agradecemos a nuestros amigos polares que ya son recurrentes del podcast y antes de la retirada oficial sí quería decirles que se animen a usar la bici. Sé que de principio pues da mucho miedo este tipo de retos que hacen nuestros compañeros de Visionarias.
ayudan a que se visibilice más y entender más al ciclista. Si ustedes están solos o tienen esa inquietud pero no se animan, acérquense a los colectivos. Yo estoy seguro que en cada ciudad más o menos grande, Metepec, Toluca, hay muchos. En su localidad debería de haber más. Por acá en Lerma estamos nosotros, Panditas Rodantes. Visionarias tiene visibilidad en los 5 municipios. Entonces, acérquense a los colectivos ciclistas que les van a ayudar bastante. Bueno, amigos, esperemos que esto les haya gustado este tema. Ha sido todo por este episodio. Recuerden también que nos pueden escribir al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com. Los invitamos a que pasen a nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast. Estamos como Panditas Rodantes. Respondemos a todos nuestros usuarios. Y sin más por el momento, Salgan a rodar, panditas. Salgan a rodar, panditas, y tira paro, no lámina.